nací como Julia, la primera hija de dos oficinistas comunes y corrientes. Uno pensaría que ser la primogénita me haría especial, pero en nuestra casa no fue el caso. Cuando tenía 2 años, mi hermanito David llegó, y desde ese momento, fue como si yo me volviera invisible para mi mamá. Ella lo adoraba como si fuera un milagro de bebé. Yo bien podría haber sido un mueble. Papá lo notó, por supuesto, e intentaba compensarlo mostrándome más cariño cuando mamá no estaba. Ven aquí, princesa, decía mientras me abrazaba. Vamos al parque, solos tú y yo. Esos momentos fueron preciosos, pero no podían llenar el vacío que dejó la indiferencia de mi mamá. A medida que crecíamos, las diferencias en cómo nos trataban se volvieron más obvias. Mamá estaba obsesionada con subir fotos a las redes sociales. Su perfil estaba lleno de fotos de mi hermano sonriendo, riendo, jugando. Yo tenía suerte si un día aparecía al fondo de alguna foto. Papá finalmente le preguntó a mamá, Mary, ¿y las fotos de Julia? Le exigió mientras revisaba el último álbum de mamá. Mamá apenas levantó la vista de su teléfono y dijo, ay, ya sabes, David es simplemente más fotogénico, es un niño tan guapo. Papá insistió en que me tomara más fotos, pero era claro que su corazón no estaba en eso. Cuando lograba tomarme una foto, siempre era incómodo, forzado, nada como las fotos sinceras y amorosas que le tomaba a mi hermano. La escuela no era mejor. David era muy inteligente, quiero decir, realmente inteligente. Volvía a casa con calificaciones perfectas y mamá lo colmaba de elogios. ¡Ay, cariño, eres tan brillante!, gritaba, mientras clavaba sus exámenes en el refrigerador como si fueran trofeos. Yo me rompía la espalda para sacar calificaciones sólidas, a veces incluso A, pero mamá apenas se daba cuenta. Si papá mencionaba mis calificaciones, ella simplemente se encogía de hombros y decía, bueno, al menos está aprobando. Era como un premio de consolación. Lo raro es que ni siquiera podía enojarme con mi hermano. Él era un buen niño, siempre intentaba incluirme, compartía sus juguetes y libros. En realidad, nos llevábamos muy bien, no era culpa de él. Mamá tenía favoritos. El único lugar donde me sentía realmente amada y apreciada era en casa de mis abuelos, los papás de mamá, pero ellos no podrían haber sido más diferentes a ella. Creo que mamá notó cuánto tiempo pasaba allí, pero no pareció importarle. Ella estaba demasiado ocupada preocupándose por mi hermano, planeando sus actividades, comprándole juguetes y ropa nueva. Era como si se hubiera olvidado de que tenía una hija. A medida que crecíamos, las diferencias en cómo nos trataba mamá se volvieron aún más evidentes. No se trataba solo de las fotos, era todo, dinero, tiempo, atención, todo era para mi hermano, mientras yo apenas me quedaba con lo que sobraba. Mamá nunca dudó en gastar dinero en David. Contrataba a todos estos tutores y entrenadores elegantes para él, decidida a desarrollar sus talentos, como ella decía, lecciones de piano, clases avanzadas de matemáticas, incluso un maldito instructor de esgrima en un momento dado. Mientras tanto, tenía suerte si conseguía lápices nuevos para la escuela. ¿Por qué gastar dinero en Julia? La escuché decirle a papá una noche, no es exactamente talentosa, ¿verdad? Sería como tirar dinero por el desagüe. Eso es estiércol. Quiero decir, sabía que no era un genio como mi hermano, pero no era estúpida. Me esforzaba mucho en la escuela y obtenía calificaciones decentes, pero a los ojos de mamá, eso nunca fue suficiente. Cuando llegamos a la secundaria, mamá y papá nos sentaron para una reunión familiar. Papá parecía incómodo, jugando con sus lentes. Empezó diciendo, tenemos que hablar sobre la universidad. Mamá, con voz aguda, interrumpió, no tenemos dinero para los dos. Tendrán que descubrir cómo pagarla ustedes mismos. Recuerdo mirar a mi hermano y ver la misma conmoción en su rostro que sentía yo, pero incluso entonces, tenía una sensación de hundimiento en las entrañas. De alguna manera sabía que esto no se aplicaría igual a los dos. Mi graduación debería haber sido un día de celebración, pero se sentía más como una cuenta regresiva para el exilio. Después de la ceremonia, mamá me arrinconó. Su rostro tenía una expresión dura. Conocía muy bien a Julia. Dijo con voz fría, eres un adulto ahora, es momento de conseguir un trabajo y mudarte, tienes que volverte independiente y no depender de nosotros. Papá, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero no dijo nada, como siempre, nunca decía nada cuando realmente importaba. Estaba aterrorizada. ¿Cómo se suponía que iba a lograrlo por mi cuenta? No tenía idea de cómo convertirme en adulta, y ahí estaba, siendo echada del nido sin siquiera un par de alas. Gracias a Dios por la abuela y el abuelo.
Cuando les conté lo que estaba pasando, estaban furiosos con mamá y papá, pero lo más importante es que me respaldaban. No te preocupes, cariño, dijo el abuelo con su voz gruñona pero emocionada. Te ayudaremos si lo necesitas. No estás sola en esto. Con su apoyo, logré inscribirme en la universidad en otra ciudad. No era la escuela de mis sueños, pero era algo. Encontré un apartamento pequeño y un trabajo sirviendo mesas en un restaurante local. Así de fácil. Estaba sola. Déjame decirte que no fue fácil. Tratar de equilibrar el trabajo y la escuela era como hacer malabares con antorchas encendidas mientras andabas en un monociclo. Las noches en que llegaba a casa después de un turno nocturno, muerta de sueño, solo para recordar que tenía que ir a trabajar al día siguiente, perdí la cuenta de cuántas veces lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si estaba hecha para esto, pero seguí adelante. ¿Qué opción tenía? Cada vez que pensaba en dejarlo, me imaginaba la mirada engreída en el rostro de mamá. Te lo dije, pensaba, así que eso inevitablemente me impulsaba a seguir. Pasaron 2 años volando en una nube de libros de texto, café y turnos dobles. Empezaba a sentir que tenía todo bajo control cuando mi mundo se tambaleó de nuevo. Era un martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Estaba metida en un ensayo, pero al ver el nombre en la pantalla, me detuve. Hola, Jules, dijo David con voz tensa. 1 minuto. Entré a la universidad. Una muy buena. Eso es genial, le respondí, genuinamente feliz por él. Pero, ¿por qué suenas como si alguien hubiera muerto? Hubo una larga pausa. Mamá pagó por todo, matrícula, alojamiento, todo. No sabía que ella iba a hacer esto. No es justo para ti. Tragué fuerte tratando de mantener mi voz firme. No es tu culpa. Te lo mereces. Eres muy inteligente y trabajaste duro. Pero incluso al decir esas palabras, sentí una amargura familiar subiendo por mi garganta. No era justo. Nada de esto era justo. Después de colgar con mi hermano, me quedé sentada durante mucho tiempo mirando a la pared antes de convencerme de lo contrario. Marqué el número de mamá. Ella contestó al tercer timbrazo. Julia, qué sorpresa. Es cierto, dijo. No me molesté en hacer bromas. ¿Estás pagando la universidad de David? Hubo una pausa, seguida de un suspiro. Sí, es verdad. Encontré algo de dinero para ayudar. Tu hermano recibió una buena educación, pero ¿qué pasa conmigo? Las palabras estallaron antes de que pudiera detenerlas. Nos dijiste que no había dinero para la universidad. Me echaste. Oh, Julia, dijo ella con tono condescendiente. Tienes que entender los talentos. Yo cuido a tu hermano. Tiene un potencial real. Tú, bueno, la mediocridad siempre encontrará una manera de salir adelante. No recuerdo mucho de lo que dije después de eso. Estaba demasiado enojada. Las palabras brotaron de mí como una inundación. Cuando colgué, estaba temblando. Ni 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Julia, dijo papá con voz severa. Tu madre está muy molesta. ¿Cómo pudiste hablarle así? Dejé escapar una risa amarga. ¿Estás bromeando? ¿Te dijo lo que hizo? ¿Qué me dijo? No hay excusa para que ella me interrumpa. ¿Por qué no dividiste el dinero entre nosotros? ¿Por qué él recibe todo y yo nada? Hubo un largo silencio, y luego papá habló con voz más tranquila y avergonzada. Julia, tu madre solo me habló del dinero después de que David se graduó. No sabía que ella tenía ahorros antes de su admisión. Eso solo aumentó mi ira. ¿No pensaste en preguntar de dónde vino este dinero? ¿No pensaste en mí en absoluto? No, le respondí. Ahora, Julia, eso no es justo. No es justo, prácticamente grité. ¿Quieres hablar de eso? ¿Qué tal el hecho de que he estado trabajando duro durante 2 años, apenas sobreviviendo, mientras tú y mamá tenían dinero escondido todo el tiempo? ¿Qué tal el hecho de que siempre me han tratado como un ciudadano de segunda clase en esta familia? Papá intentó intervenir, pero yo estaba en mi papel. Ahora no te diste cuenta porque nunca te molestaste en mirar, nunca me defendiste, nunca cuestionaste el trato que mamá me daba. Simplemente te fuiste. Como siempre, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando papá finalmente habló, su voz estaba llena de emoción. Julia, lo siento.
Debería haber hecho más, pero lo siento, no fue suficiente. Cuando terminé la llamada, sentí que algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de algo importante. No necesitaba su aprobación. Lo iba a lograr con o sin su apoyo. Las consecuencias de esa llamada fueron como un tsunami que azotó a nuestra familia unos días después. David volvió a llamar. Su voz era baja, como si tuviera miedo de que lo escucharan. Jules, las cosas están locas aquí, dijo. Papá y mamá tuvieron una pelea masiva. Nunca había visto a papá tan enojado. Dijo que estaba pensando en el divorcio. La palabra flotaba en el aire entre nosotros, divorcio. Parecía imposible. A pesar de todo, nunca me imaginé que mis padres se separarían. ¿Estás bien?, pregunté, de repente preocupado por mi hermano atrapado en medio de este lío. Suspiró. Estoy bien. Es simplemente raro. Ya no están gritando, pero el silencio es casi peor. Hablamos un rato más y sentí un dolor de culpa. Esto no era su culpa, pero él también estaba sufriendo por eso. Justo cuando pensé que las cosas no podían complicarse más, mi teléfono volvió a sonar. Mamá, dijo ella con voz aguda y tensa. Necesitas hablar con tu padre. Parpadeé, tomada por sorpresa. ¿Qué? Dile que no tengo ninguna queja, que todo está bien entre nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, esto era lo que a ella le importaba. ¿Hablas en serio ahora mismo?, pregunté, levantando la voz. ¿Quieres que le mienta a papá para que puedas barrer esto debajo de la alfombra? No seas dramática, Julia, espetó. Esto es un asunto familiar. Debemos presentar un frente unido. Algo dentro de mí se rompió. Rompió todos los años de sentirme menos, de ser dejado a un lado por tratar de ganarme su amor. Todo llegó a un punto crítico en ese momento. ¿Sabes lo que, mamá?, dije con voz fría, ¿por qué no resuelves tus problemas por tu cuenta? Eso es lo que me dijiste cuando me gradué, cuando me echaste. Colgué, mi mano temblando. Durante las siguientes semanas, David me mantuvo informado sobre la situación en casa. Mamá y papá apenas se hablaban. El ambiente en la casa era tenso. Él dijo, como el aire antes de una tormenta. No creo que realmente se vayan a divorciar, me dijo durante una de nuestras llamadas, pero las cosas no están bien. Una parte de mí se sintió culpable, si yo hubiera causado esto, pero otra parte, una parte más fuerte, estaba enojada. Enojada con mamá por sus años de favoritismo y manipulación, y enojada con papá por no defenderme antes. Cuando las semanas se convirtieron en meses, me dediqué a mis estudios y trabajo. Tomé turnos extra en el restaurante, solicité becas, hice todo lo que pude para asegurarme de que no necesitaba el apoyo de mis padres. La vida tiene una forma divertida de plantar semillas en tu mente. Todo comenzó un martes cualquiera. Estaba en la cafetería del campus con mi amiga Sarah, desahogándome sobre todo el lío del dinero de la universidad. Por un momento, Sarah escuchó pacientemente mientras revolvía su café con leche. Luego, de la nada, dijo: «Sabes, si no lo supiera, pensaría que eres adoptada o algo así. Quiero decir, ¿quién trata así a su propio hijo?». Al principio me reí, pero más tarde, esa noche, mientras estaba acostada en la cama mirando al techo, las palabras de Sarah seguían resonando en mi cabeza. Adoptada, era ridículo, pero al día siguiente me encontré navegando por las redes sociales de mamá. Ella siempre había estado obsesionada con publicar fotos familiares, especialmente de mi hermano. Pero a medida que profundizaba en los álbumes más antiguos, noté algo extraño: había muchas fotos de mamá embarazada de mi hermano, con las manos acunando su vientre hinchado y papá sonriendo a su lado. Pero cuando traté de encontrar fotos similares de antes de que yo naciera, nada, ni una sola. No había una sola foto de mamá embarazada de mí. Durante días no pude quitarme de la cabeza la idea de que eso explicaría tanto el favoritismo de mamá, el sentimiento constante de ser un extraño en mi propia familia, pero era una locura. Finalmente no pude soportarlo más. Necesitaba saber la verdad de una forma u otra, y solo había una manera de saberlo con seguridad. Con las manos temblorosas, marqué el número de David. «Hola, Jules, ¿qué pasa?», respondió él, sonando alegre. Respiré hondo.
necesito un favor. Uno grande. Está bien, dijo de repente, cauteloso. Necesito que me consigas un poco de cabello de mamá y papá, o tal vez un hisopo en la mejilla. Si puedes hacerlo, le dije. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Jules, ¿de qué se trata?, preguntó. Cerré los ojos. Robándome. Quiero hacerme una prueba de ADN para ver si realmente soy su hija, exclamé. Eso es una locura. Claro que eres su hija. ¿De dónde viene esto?, dijo Julia. Le expliqué mis sospechas, la falta de fotos de embarazo, el trato que me dio mamá. A medida que hablaba, me di cuenta de lo loco que sonaba todo, pero mi hermano escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. Jules, no creo que sea una buena idea. Va a causar muchos problemas si mamá y papá se enteran. Descúbrelo, por favor, dije, mi voz apenas un susurro. Necesito saber. No puedo explicarlo, pero necesito saber. Una semana después, llegó un paquete a mi departamento. Dentro había 4 bolsas de plástico selladas, cada una con algunos mechones de cabello, de mamá, de papá, de mi hermano, y una nota que decía: espero que encuentres lo que buscas. Te amo, hermana. Al día siguiente, tomé todos mis ahorros y fui a una clínica local que ofrecía pruebas de ADN. El técnico levantó una ceja al ver mi solicitud de una comparación familiar completa, pero no hizo preguntas. Los resultados estarán listos en aproximadamente 2 semanas, dijo, entregándome un recibo. Pasaron 2 semanas, mientras dudaba y pensaba en cada posible resultado. El día que llegaron los resultados me sentí como si estuviera en un sueño, o tal vez en una pesadilla. Me quedé en mi pequeño apartamento mirando el sobre en mis manos, con miedo de abrirlo. Finalmente, con dedos temblorosos, lo abrí y empecé a leer los resultados. Sentí que el suelo se caía bajo mis pies. Era hija de mis padres, pero mi hermano, él era solo hijo de mamá, no de papá. Las implicaciones me golpearon como un camión. Mamá había engañado a papá. Mi hermano era solo mi medio hermano. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia era mentira. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada tratando de procesar. Eventualmente, tomé mi teléfono y llamé a David. Jules, respondió preocupado. ¿Estás bien? ¿Obtuviste los resultados? Respiré hondo. Sí, los tengo, y tal vez quieras sentarte para esto. Le conté todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Eso es imposible, dijo finalmente, su voz temblando. Debe haber algún error. Ojalá fuera así, respondí suavemente, pero la prueba es bastante clara. Hablamos durante horas tratando de darle sentido a todo. Al final, decidimos mantenerlo en secreto por ahora. Ambos necesitábamos tiempo para procesar antes de decidir qué hacer a continuación. Durante días, me angustiaba sobre qué hacer con esta información. Si le decía a papá, merecía saber la verdad, pero eso lo devastaría. Tal vez sería más amable mantenerlo en secreto para protegerlo de este dolor. Todavía estaba luchando con este dilema cuando la abuela llamó. Su voz estaba tensa por la ira. Julia, cariño, necesito decirte algo. Tu madre vino a visitarnos hoy. Nos pidió que cambiáramos nuestro testamento. Quería que te desheredáramos en favor de tu hermano. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? Oh, Julia, la abuela suspiró. Dijo cosas tan horribles sobre ti, te llamó arrogante. Dijo que estabas obsesionada con el dinero e incluso afirmó que estabas tratando de engañarnos y tomar nuestra propiedad. Las lágrimas me picaron en los ojos. Después de todo, mamá todavía estaba tratando de lastimarme, de quitarme la única familia que siempre me había apoyado. ¿Qué dijiste?, pregunté, apenas pudiendo pronunciar las palabras. Le dijimos que se fuera, dijo la abuela con firmeza. No toleraremos que nadie hable de ti de esa manera, ni siquiera tu madre. Cuando colgué el teléfono, todas mis dudas sobre revelar los resultados de la prueba de ADN se desvanecieron. Mamá había tomado su decisión, y ahora era el momento de que yo hiciera la mía. El Día de Acción de Gracias es un momento para la gratitud familiar y, aparentemente, en el caso de mi familia, para que secretos enterrados durante mucho tiempo exploten como una granada en la mesa. Todo comenzó cuando David me llamó una semana antes de las vacaciones. Oye, solo un aviso, mamá está planeando esta gran cena familiar de Acción de Gracias, dijo. Oh, dije, sintiendo que mi estómago ya asentía, y déjame adivinar, que no estoy invitada. Lo entendiste, suspiró. Lo siento, hermana, pensé que debería saberlo. Tomé mi decisión en ese momento. Cuando me presenté en la casa,
La cara de papá se iluminó como un árbol de Navidad. Julia, no sabía que vendrías, dijo. La reacción de mamá fue menos entusiasta. Su sonrisa era tan forzada que parecía dolorosa. Julia, qué sorpresa, dijo. Y nos reunimos todos en la sala. El aire estaba cargado de tensión. Mamá no podía esperar para empezar. Sobre mí, Julia, comenzó, su voz enfermizamente dulce. Creo que tenemos que hablar sobre tu comportamiento últimamente. Ha sido tan difícil, causando problemas entre tu padre y yo. Me senté allí dejando que sus palabras me inundaran. Todas las acusaciones, la culpa, la manipulación. Finalmente, cuando hizo una pausa para respirar, hablé. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Mi voz era tranquila y firme. ¿De dónde viene todo este favoritismo hacia mi hermano? Ella parpadeó, claramente sorprendida. ¿Favoritismo? No sé de qué estás hablando. Siempre los he amado a ambos por igual. No es mi culpa que tú resultaste ser tan desagradecida y arrogante. No pude evitar reírme. Es por eso que les pediste a la abuela y al abuelo que me desheredaran. La habitación quedó en silencio. Papá se volvió hacia mamá, y su rostro era una nube de tormenta. ¿Qué? Dijo mamá, con la cara roja. Está mintiendo. Julia siempre ha sido una mentirosa. Me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza. Oh, yo soy la mentirosa, ¿verdad? Dije, sacando los resultados de la prueba de ADN de mi bolso. Si alguien aquí es un mentiroso, es tu madre. La cara de mamá pasó de rojo a blanco en un instante. ¿Qué es eso?, preguntó papá, con la voz apenas un susurro. David, él no es tu hijo, dije, con tristeza. Papá parecía como si lo hubieran golpeado con un camión. Se volvió hacia mamá. Su voz era apenas un susurro. ¿De qué está hablando mamá? Mamá explotó. ¿Cómo te atreves, pequeño ingrato? Papá rugió, silenciándola, y se volvió hacia mí. Julia, explícame ahora. Así que lo hice. Le conté todo, mis sospechas, la prueba de ADN, los resultados. Mientras hablaba, vi el color desaparecer del rostro de mamá. Parecía que iba a negarlo, pero luego, como un globo desinflado, pareció colapsar sobre sí misma. Sí, susurró, es verdad. La historia salió a pedazos, y al final, todo fue mejor para papá. Amigo, un hombre de negocios rico tuvo una aventura durante toda su vida. Mi hermano es el resultado de esa aventura. Mamá lo amaba, y dijo, con lágrimas en el rostro. Yo quería estar con él, pero él no quería dejar a su esposa. Así que me dio dinero para la educación de David, para todo lo que yo necesitaba. Miré a mi hermano. Él estaba mirando a mamá como si nunca la hubiera visto antes. No, no puedo, tartamudeó. Necesito un poco de aire. Se levantó abruptamente. La habitación quedó en un silencio pesado. El pavó en el horno hizo un sonido discordante, recordándonos la festividad que se suponía íbamos a celebrar. Miré a mi alrededor, a mi familia destrozada. Papá desplomado en su silla, parecía como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Mamá llorando en silencio en un rincón, mi hermano en algún lugar afuera, probablemente cuestionando toda su existencia, y yo me sentía vacío, reivindicado, sí, pero también increíblemente triste. Esta era la verdad por la que había luchado tan duro para descubrir, pero mientras estaba allí entre los escombros del Día de Acción de Gracias de nuestra familia, no pude evitar preguntarme si la verdad realmente valió la pena. Papá no perdió tiempo. Una semana después, solicitó el divorcio. Era un hombre cambiado. El padre tranquilo y a menudo pasivo que yo conocía había sido reemplazado por alguien impulsado por una ira fría y decidida. Quiero una compensación, le dijo a su abogado, por cada año de mentiras, cada momento de engaño. Lo consiguió. Entre mamá y su ex mejor amigo, papá recibió un acuerdo sustancial. Cuando me lo contó, sus ojos eran duros, pero había una suavidad cuando me miró. Esto es para ti, Julia, dijo, entregándome un cheque que me hizo lagrimear. Te lo mereces por todo lo que has pasado y por ser quien sacó la verdad a la luz. Intenté negarme, pero él no quiso escuchar. Tómalo, insistió, considéralo el fondo universitario que deberías haber tenido todo el tiempo. Así que pagué mi último año de universidad directamente, no escatimé ni ahorré más. Hice turnos dobles en el restaurante y aún así me quedó suficiente para empezar a pensar en el pago inicial de un pequeño apartamento. Quizás fue surrealista. Mi hermano se sorprendió. Todos se sorprendieron cuando su padre biológico se acercó para ofrecerle dinero y una oportunidad de tener una relación. Mi hermano lo rechazó duramente.
Abandonó la universidad. Y mamá había pagado 4 años, diciendo que se sentía contaminado. Ahora, en lugar de eso, consiguió un trabajo, ahorró y se matriculó en una escuela estatal. Nunca he estado más orgullosa de él. En cuanto a mamá, bueno, esa es otra historia. Papá no quiere tener nada que ver con ella, y tampoco la abuela y el abuelo. Se horrorizaron cuando supieron toda la verdad. Y yo bloqueé su número. Los años de favoritismo, las mentiras, el intento de poner a mis abuelos en mi contra. Todo eso fue demasiado. Tal vez algún día esté lista para hablar con ella nuevamente, pero no ahora. No ha pasado mucho tiempo desde aquel día de Acción de Gracias. Ha pasado un año. Papá está mejor. Comenzó a salir de nuevo, tentativamente. Mi hermano está prosperando en su nueva escuela. Me gradué de la universidad. Conseguí un trabajo que me encanta y estoy ahorrando para esa casa. Todavía hacemos cenas familiares, pero ahora son diferentes. Por lo general, solo somos yo, papá, David y nuestros abuelos. ¿Valió la pena? Esa es una pregunta que me hice mucho el año pasado y todavía no sé la respuesta. Cuando estaba embarazada, un día, mientras hacía compras, de repente me desmayé y caí al suelo. Unos extraños me llevaron rápidamente al hospital de emergencia. Cuando llamé a mi esposo, esperando que me apoyara, su voz rugió a través del teléfono. ¿Qué clase de drama es este? Siempre desmayándote. No puedo soportar más esto. Voy a buscarte. Me quedé atónita y en silencio, pero cuando él irrumpió en el hospital momentos después, lo que pasó fue mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. Me llamo Clara, tengo 28 años, y mi vida dio un giro dramático durante lo que debería haber sido el momento más feliz, prepararme para recibir a mi primer hijo. Sin embargo, las cosas rara vez salen como uno las planea. Para mí, el cambio de la alegría a la desesperación ocurrió más rápido de lo que jamás habría imaginado. Todo comenzó con una sola llamada telefónica que destrozó lo poco de estabilidad que me quedaba. Era una mañana fría en Portland, y yo estaba acostada en una cama de hospital, exhausta y agotada. El pitido rítmico del monitor cardíaco resonaba de fondo. El día anterior, me había desmayado en una tienda de comestibles, abrumada por el peso de todo lo que cargaba sobre mis hombros. Lo único en lo que podía pensar era en proteger a mi bebé, pero, incluso mientras intentaba mantener la calma, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Miré la pantalla y vi el nombre de Isen. Mi corazón se hundió mientras dudaba en contestar, esperando, o tal vez rezando, por algo de consuelo. Sin embargo, su voz era aguda y llena de frustración. ¿Dónde estás, Clara? ¿Por qué siempre te colapsas cuando más te necesito? Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Tartamudeé, tratando de explicarle. Estoy en el hospital. Me desmayé por el estrés. Los doctores quieren mantenerme aquí unos días para asegurarse de que todo esté bien con el bebé. Su respuesta me dejó helada. Oh, genial. Entonces, ¿qué? ¿Te estás relajando en el hospital mientras yo me estoy muriendo de hambre por tu horrible cocina? Ya tuve suficiente de esto. Voy a salir a comer con mis padres. Descubre cómo llegar a casa por tu cuenta. Terminé la llamada con las manos temblorosas. Las lágrimas corrían por mi rostro. Su frialdad e indiferencia me dejaron sintiéndome completamente aislada. ¿Cómo llegué a esto? No solo estaba luchando por mi bienestar, sino también por la pequeña vida que crecía dentro de mí, ahora expuesta a tanta negatividad. El dolor en mi pecho era insoportable, pero me aferraba a la débil esperanza de que las cosas pudieran mejorar de alguna manera. No sabía que esa esperanza me llevaría a tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Antes de que todo se desmoronara, las cosas parecían casi perfectas. Estaba prosperando como ejecutiva de marketing, un trabajo que amaba y en el que me esforzaba por sobresalir. Cada día traía nuevos retos, y yo me enorgullecía de mi capacidad para resolverlos. Mis colegas me respetaban, mis clientes me apreciaban, y mi carrera me daba una sensación de independencia que valoraba muchísimo. Entonces Isen llegó a mi vida como un torbellino. A sus 32 años, era encantador, ambicioso y lleno de promesas sobre el futuro que podríamos construir juntos. Nuestro romance parecía sacado de un sueño, y antes de que me diera cuenta, ya estábamos casados. Los primeros días de nuestro matrimonio fueron felices. Soñábamos con un hogar lleno de risas, amor y el repiqueteo de pequeños pies. Cuando descubrí que estaba embarazada,
Sentí que era el comienzo de un hermoso capítulo. Al principio, Isen estaba emocionado, su entusiasmo era contagioso, pero con el paso de los meses, su interés comenzó a desvanecerse. Mi médico me recomendó dejar mi trabajo temprano durante el embarazo debido a complicaciones. Aunque la decisión me rompió el corazón, la tomé por el bienestar de mi hijo. Pensé que Isen sería comprensivo, pero fue como si algo cambiara de repente. El hombre que una vez me conquistó se convirtió en alguien que apenas reconocía. Los pequeños inconvenientes se transformaron en grandes quejas, y me encontré siendo el blanco de sus duras palabras más veces de las que podía contar. Conforme avanzaba mi embarazo, la vida en casa se volvió cada vez más insoportable. Las frustraciones de Isen parecían aumentar con cada día. Tareas que antes eran rutinarias, como cocinar, limpiar y organizar, ahora se sentían imposibles. Mi cuerpo estaba agotado, y cada movimiento era una lucha, pero a Isen no parecía importarle. Se quejaba de todo, de cómo cocinaba, de cómo doblaba la ropa o de que la casa no estaba lo suficientemente limpia. Sus palabras, que antes estaban llenas de amor y aliento, ahora estaban cargadas de irritación y desdén. Para empeorar las cosas, los padres de Isen, Megan y Tom, nos visitaban con frecuencia y nunca perdían la oportunidad de criticarme. Según ellos, yo no estaba haciendo lo suficiente como esposa, y mucho menos como futura madre. Sus exigencias eran interminables: preparar comidas elaboradas sin previo aviso, entretenerlos aunque apenas pudiera mantener los ojos abiertos, y fingir que no escuchaba sus insultos apenas disimulados. Intentaba mantenerme a flote recordándome que todo era por el bebé, pero el peso de sus críticas era asfixiante. Cada día sentía que me hundía más en la desesperación, y Isen no era un salvavidas, él también era parte del problema. Una tarde, acababa de regresar de hacer las compras, con el cuerpo adolorido por el esfuerzo. Megan y Tom habían dejado la cocina hecha un desastre después del almuerzo. Mientras comenzaba a limpiar, sentí que las piernas me fallaban. De repente, todo dio vueltas, y lo siguiente que supe fue que estaba mirando el techo de una tienda de comestibles, rodeada de extraños. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, las paredes blancas y estériles, junto con el pitido rítmico de los monitores. Me desorientaron, pero la preocupación en los ojos del médico me devolvió a la realidad. Clara dijo suavemente: colapsaste por agotamiento, tu cuerpo está bajo un estrés significativo. Y esto está afectando tanto a ti como a tu bebé. Tendremos que monitorearte durante unos días para asegurarnos de que todo se estabilice. Las palabras del médico me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mi cuerpo estaba cediendo debido a todo lo que había soportado, las críticas constantes de Isen, el juicio incesante de sus padres y el peso de tratar de mantener todo bajo control. Pero en ese momento, lo único que importaba era mi bebé. Tomé mi teléfono para llamar a Isen. A pesar de todo, aún tenía la esperanza de que mostrara algo de preocupación. El tono sonó, y me preparé cuando respondió. Su voz era fría y teñida de molestia. ¿Te desmayaste?, dijo rotundamente. ¿Y se supone que eso me debería importar? ¿Por qué no respondiste mis llamadas antes? Eres tan lenta. Isen, estoy en el hospital, le dije con voz temblorosa. Los doctores me están monitoreando. Me desmayé por el estrés. Su respuesta fue cruel. Ah, entonces mientras tú estás descansando en el hospital, ¿yo estoy atrapado aquí lidiando con todo? Olvídalo. Voy a salir a comer con mis padres. Averigua cómo llegar a casa por tu cuenta. La línea se cortó. Me quedé allí, atónita, con las manos temblorosas mientras dejaba el teléfono a un lado. Las lágrimas corrían por mi rostro. No solo estaba sola en el hospital, me sentía completamente abandonada. Estaba sola en este matrimonio. Por primera vez sentí realmente el peso de todo lo que estaba enfrentando. Pensar en mi bebé creciendo en este ambiente me aterrorizaba. Me aferré a la esperanza de que algo cambiara, pero en el fondo sabía que ya no podía confiar en Isen. Los días en el hospital pasaban lentamente, llenos de ansiedad y cansancio. Los médicos me vigilaban de cerca, y yo trataba de concentrarme en la salud de mi bebé, pero Isen no me visitó ni una sola vez. Su silencio era ensordecedor, una confirmación de lo mucho que nos habíamos distanciado. Una tarde, mientras estaba acostada mirando el techo, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla me sorprendió: Maya.
Ella había sido una cliente leal en la cafetería que administraba antes de dejar mi trabajo. Nos habíamos vuelto cercanas, pero después de que dejé el trabajo, perdimos el contacto. Hola, Clara. Escuché lo que está pasando y quería saber cómo estás, dijo Maya con una voz cálida y genuina. Al escucharla, sentí un alivio que no había sentido en mucho tiempo. La amabilidad de Maya hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Ha sido difícil, admití, con la voz quebrada. Isen y sus padres han hecho todo insoportable. Ya no sé qué hacer. Maya escuchó pacientemente y luego dijo algo que me dejó sin palabras. Clara, tengo un apartamento vacío en Bend. Es tranquilo, seguro y está desocupado por ahora. Creo que es justo lo que necesitas. Puedes quedarte ahí hasta que te recuperes. Por un momento, no pude responder. El alivio y la gratitud me invadieron en oleadas. Maya, no sé qué decir. Gracias. Ni siquiera sabía que supieras por lo que estaba pasando. Siempre has sido tan amable conmigo. Ella respondió suavemente. Es lo menos que puedo hacer. Hagamos un plan para sacarte de ahí. Esa llamada fue como una luz en medio de la oscuridad, algo que no esperaba. Por primera vez en meses, sentí un rayo de esperanza. Cuando colgué, comencé a imaginar una vida lejos de las críticas asfixiantes y la tensión constante. Mi bebé y yo merecíamos un nuevo comienzo. Una vez que me dieron de alta del hospital, supe que estaba lista para cambiar mi destino. No perdí tiempo haciendo los arreglos para irme. Maya y yo coordinamos los detalles de la mudanza, y algunos de mis viejos amigos del trabajo se ofrecieron a ayudarme a empacar mis cosas esenciales. Todo se sentía surrealista, como si con cada caja que sellaba me estuviera deshaciendo del peso de mi antigua vida. Isen ni siquiera pareció darse cuenta, mucho menos importarle. Estaba demasiado ocupado con su propia vida, pasando la mayor parte del tiempo con sus padres. Dudaba que entendiera lo serio que era esto, que realmente iba a irme. Mientras empacaba, me encontré reflexionando sobre cómo las cosas habían llegado hasta este punto. El amor que una vez sentí por Isen se había desvanecido, eclipsado por su frialdad. Cada momento en esa casa solo reforzaba mi decisión de dejarlo. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, sentí una mezcla de miedo y euforia. El apartamento de Maya en Bend era exactamente como ella lo había descrito, tranquilo, acogedor y seguro. Era un espacio modesto en un vecindario muy tranquilo, pero para mí significaba libertad. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Mientras me instalaba, comencé a pensar en el futuro. Sabía que tenía un largo camino por delante para sanar las heridas emocionales que Isen me había causado, proteger a mi bebé de su influencia tóxica y descubrir cómo reconstruir mi vida. Pero por ahora, me permití saborear el alivio de estar fuera de ese ambiente sofocante. Poco después de mudarme, conocí a la hija de Maya, Olivia. Ella trabajaba como gerente de recursos humanos y se había cruzado con Isen en su trabajo. Una tarde, mientras tomábamos un café, Olivia compartió una historia que me sorprendió y me consoló. Quería decirte algo. Clara, comenzó Olivia, con un tono serio pero amable. He visto cómo se comporta Isen en el trabajo. No eres solo tú. Él ha sido inapropiado y poco profesional con la gente en la oficina. Lo denuncié hace unos meses, lo que llevó a su degradación. Me quedé atónita. No tenía idea, dije, agarrando mi taza de café. Eso explica por qué ha estado tan enojado últimamente. Olivia asintió. También escuché cosas de sus colegas sobre lo desdeñoso que es contigo. Es inaceptable. Capaz quería dejarte. Sé que no estás sola en esto. Sus palabras fueron como una bomba para mi alma. Durante tanto tiempo me sentí aislada, pero aquí había alguien que no solo entendía mi situación, sino que también había tomado medidas para responsabilizar a Isen. El apoyo de Olivia me dio una nueva sensación de fuerza. No sé cómo agradecerte, dije, con la voz llena de emoción. No tienes que agradecerme, respondió ella. Solo concéntrate en cuidar de ti y de ese bebé. Si alguna vez necesitas algo, estoy aquí. Su amabilidad y su disposición para estar a mi lado se convirtieron en un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí menos sola. Cuando comencé a adaptarme a mi nueva vida y a dejar atrás las sombras de mi pasado, que aún eran grandes, la ausencia de Isen en mi vida era un alivio, pero su presencia permanecía en mi mente de otras maneras.
Comenzó a llamarme y enviarme mensajes, alternando implacablemente entre enojo y arrepentimiento. Algunos días me reprendía por irme, acusándome de abandonar a nuestra familia. Otros días me rogaba perdón, prometiendo cambiar. Ignoré sus llamadas, pero su persistencia era inquietante. Justo cuando comenzaba a encontrar algo de paz, otra tormenta se gestaba en el horizonte. Olivia me llamó una tarde. Su tono era serio. Clara, odio sacar el tema, pero tu suegro, Tom, ha estado provocando problemas. Dice que tu bebé debería ser el cabello de la familia. Está presionando a los abogados para que lo involucren en las decisiones sobre el futuro de su nieto. La sangre se me salió de la cara. ¿Qué quiere decir con cabello de la familia? Este es mi hijo, no un trofeo para cumplir con alguna tradición familiar obsoleta. Sé que respondió Olivia con calma, pero él ha estado haciendo trámites legales. Ha hecho amenazas que dicen que se trata de preservar el legado de la familia. Quería que lo supieras para que puedas prepararte. Le agradecí la advertencia e inmediatamente llamé a mi abogado. La idea de que el padre de Isen intentara reclamar a mi bebé era exasperante. Mi abogado me aseguró que tenía derechos legales sólidos y me aconsejó que me mantuviera firme, pero el estrés iba en aumento y podía sentir su efecto. Unos días después, Isen apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta y lo encontré de pie, mirándome. Ahí estaba, desaliñado y visiblemente tenso. Necesitamos hablar, Clara dijo, con su voz entre desesperación y enojo. Me crucé de brazos, bloqueando la puerta. No queda nada que decir, Isen. Tú tomaste tus decisiones y yo tomé las mías. Lo se admitió, con ojos suplicantes. Está arruinado, pero quiero arreglar esto. Quiero ser parte de la vida de nuestro bebé. Sus palabras se sintieron vacías después de todo el dolor que había causado. Isen, es demasiado tarde. Me has lastimado de una manera que no puedo olvidar. Mi prioridad ahora es mi bebé y sigo adelante sin ti. Sus hombros se hundieron y por un momento pensé que podría discutir. En lugar de eso, asintió de mala gana. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo mientras se alejaba. Sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Esto era el cierre que necesitaba para realmente comenzar un nuevo capítulo. Los días que siguieron a la visita de Isen fueron a la vez desafiantes y empoderadores. Con la ayuda de Maya y Olivia, comencé a reconstruir mi vida. La bondad inquebrantable de Maya y la amistad constante de Olivia se convirtieron en la base de mi nueva normalidad. Su apoyo me recordó que no estaba sola, incluso mientras navegaba por la difícil batalla legal con la familia de Isen. Olivia, en particular, se convirtió en mi confianza. Una noche, durante la cena, planteó una pregunta importante. Clara, ¿has pensado en lo que quieres hacer una vez que nazca el bebé? Me refiero a planes a largo plazo para ti y tu pequeño. La pregunta me hizo reflexionar. Estaba tan consumida por los desafíos inmediatos que no me había permitido pensar en el futuro. Quiero centrarme en mi bebé, por supuesto, respondí, pero eventualmente me gustaría volver al trabajo. Extraño la independencia y el propósito que me dio. Olivia asintió pensativamente. Eso tiene sentido. Es importante tener un plan, incluso si es solo una idea aproximada. Maya y yo estamos aquí para ayudar. Cuando estés lista. Su estímulo provocó algo en mí, una determinación de reconstruir, no solo para mi bebé, sino también para mí. Empecé a imaginar un futuro en el que pudiera equilibrar la maternidad con una carrera satisfactoria. Un futuro libre de la toxicidad que Isen y su familia habían traído a mi vida. Cuando comencé a hacer planes para mi futuro, la situación con el padre de Isen se intensificó. Mi abogado me mantuvo informado y cada conversación era un recordatorio de la lucha que tenía por delante. Tom fue implacable, tratando de usar viejas tradiciones familiares como palanca para reclamar derechos sobre mi hijo, pero me mantuve firme. Este es mi hijo, le dije a mi abogado. Nadie más tiene derecho a tomar decisiones por nosotros. Con la guía de mi equipo legal, seguí adelante. Presenté una orden de restricción contra Tom, asegurándome de que no pudiera interferir con mi vida ni con el futuro de mi bebé. Fue una victoria pequeña, pero significativa, y reforzó mi confianza para seguir luchando. A pesar de todo, comencé a sentir una renovada sensación de fuerza. La llegada de mi bebé se acercaba, y quería crear un ambiente estable y amoroso para ella.
El apartamento que Maya me había ofrecido se había convertido en un santuario, y estaba agradecida cada día por la oportunidad de empezar de nuevo. El apoyo de Olivia y Maya no flaqueó, estuvieron allí en cada paso del viaje, ya fuera para ayudarme a organizar la guardería o simplemente para escucharme cuando el estrés se volvía demasiado. Su fe en mí se convirtió en mi ancla, ayudándome a superar los días más difíciles. A medida que continuaban las batallas legales con Isen y su familia, me mantuve firme, y cada día que pasaba me hacía tener más confianza en que podía enfrentar cualquier desafío que viniera después. El día que había estado esperando finalmente llegó, después de meses de agitación y preparación. Era hora de conocer a mi bebé. Los días previos al parto fueron un torbellino de anticipación. Maya insistió en acompañarme al hospital, mientras Olivia se quedaba atrás para asegurarse de que todo estuviera listo para cuando trajera a mi pequeño a casa. Mientras me llevaban a la sala de partos, Maya me dio una sonrisa tranquilizadora. «Tienes esto, Clara. Estamos todos aquí para ustedes», dijo, su voz tranquila y firme. Su presencia era un reconfortante recordatorio del apoyo que había encontrado en este nuevo capítulo de mi vida. El parto fue intenso, pero me aferré al pensamiento de mi bebé. Después de horas de esfuerzo, el sonido de sus primeros llantos llenó la habitación. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la abrazaba por primera vez. Ella era perfecta, pequeña, cálida y tan llena de vida. Le susurré una promesa: «Te protegeré y te daré la mejor vida que pueda». Cuando Maya y Olivia me visitaron en el hospital, su alegría era palpable. «Ella es hermosa, Clara», dijo Olivia, con los ojos brumosos de felicidad. «Hiciste un trabajo increíble». Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí una profunda sensación de logro. Las luchas que había soportado parecían distantes, eclipsadas por el abrumador amor que sentía por mi hija. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno que estuvo lleno de esperanza. Adaptarme a la vida con mi bebé fue agotador, pero gratificante. El departamento de Maya continuó siendo un refugio seguro, y Olivia frecuentemente pasaba por allí para ayudarme con el bebé. Su apoyo hizo que las noches de insomnio y las tomas constantes fueran más manejables. Pero Isen no había terminado. Una semana después de que regresé del hospital, apareció nuevamente en el apartamento. Esta vez su rostro estaba demacrado. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. «Clara, por favor», comenzó, quebrándose la voz. «Lo sé, cometí errores. No estaba allí cuando me necesitabas. Pero quiero ser parte de la vida de nuestra hija. Solo necesito otra oportunidad». Lo miré fijamente. Mis emociones eran una mezcla de tristeza y resolución. «Isen, tuviste tu oportunidad», dije con firmeza. «Elegiste criticar y descuidarme cuando más te necesitaba. No puedo olvidar eso y no dejaré que mi hija crezca en un ambiente como ese». Sus hombros se hundieron, y por un momento pareció como si fuera a discutir. En lugar de eso, asintió con su voz apenas por encima de un susurro. «Entiendo, solo quiero que ella sepa que me importa». Acordamos un acuerdo de visitas y manutención infantil que le permitiría participar en la vida de nuestra hija sin alterar la estabilidad que estaba construyendo. No fue fácil, pero fue la decisión correcta para ella. Con el capítulo de Isen firmemente cerrado, comencé a concentrarme en los próximos pasos para mí y mi bebé. Maya y Olivia continuaron siendo mis pilares, animándome a pensar en mis objetivos a largo plazo. «Tómate tu tiempo», me recordó Maya una noche mientras nos sentábamos juntas. «Has pasado por muchas cosas, pero cuando estés lista, encontrarás tu camino de regreso a hacer lo que amas». Sus palabras resonaron profundamente. Comencé a hacer planes tentativos para regresar al trabajo, poco a poco, imaginando una carrera que me diera la independencia y la estabilidad que una vez aprecié. La industria boutique donde había prosperado antes todavía me llamaba. No sucedió de la noche a la mañana, pero sentí un renovado sentido de propósito. Mirando hacia atrás, el viaje no había sido nada fácil. Las acciones de Isen habían dejado cicatrices, pero también me enseñaron la importancia de la resiliencia y el poder del apoyo. Mi bebé era mi ancla, un recordatorio constante de por qué había luchado tan duro para crear una vida mejor. Maya y Olivia se habían convertido en más que amigas, eran familia. Su confianza inquebrantable en mí me dio la fuerza para seguir adelante, sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas. Habíamos construido una base de amor y estabilidad en la que podía confiar mientras avanzaba.
Mientras veía a mi hija dormir tranquilamente en su cuna, sentí una sensación de paz y determinación. Las dificultades que había enfrentado eran parte de mi historia, pero no me definían. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, fuerza y posibilidades infinitas para mi hija y para mí.